Gracias, Daisy. Y bueno, gracias a todas y todos los que han estado eh, en las últimas semanas viendo el tema de la matriz de análisis de coyuntura. Y bueno, hoy llegó el día esperado, el día más esperado. Espero que para ustedes, pero para mí también es muy interesante lo que pudieron trabajar en equipo. Y bueno, pediría un poco los voluntarios, los equipos voluntarios, un equipo voluntario que sea el primero Buenas. que haga su presentación de su matriz mártir para que podamos entonces interactuar, ¿no? Así que vamos a ver cuántos grupos hay ahora mismo en la sala, aproximadamente. Eran grupos de 5, así que yo me imagino que debe haber más de 3, 4 grupos aquí, ¿sí? ¿Con quién iniciamos? ¿Quién quisiera presentar su matriz, el tema? Y con eso arrancamos inicialmente. Vamos a ir con calma porque la idea es que podamos todos hacer preguntas y hacer ajustes y que la matriz tenga lo más cercano a lo que establece la metodología, ¿no? Y que nos sirva un poco para el análisis. ¿Quién quiere ser voluntario? Bueno, yo puedo ir de voluntaria Ok, con el margen ahí a equivocarme. sí, no pasa nada, no pasa nada. En mi grupo está Cristina Edo, está Cecilia Rodríguez, que está enferma hoy, no sé si está por aquí, pero está también el licenciado Leopoldo Alfaro. Y bueno, voy a intentar compartir la presentación. Ok, Ah, ok. Entonces, tengo... Nosotros escogimos violencia política en las redes sociales en base a las elecciones del 2024. ajá, Nosotros trabajamos en el Centro de Estudio y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral. Entonces, ujú. esto es un tema pues que vimos bastante de cerca. Entonces, em, Una aquí consulta pues, aquí, una ya. consulta inicial antes que entremos a la matriz. ¿Cómo Ujú. definen ustedes el tema de la violencia política en las redes sociales y cuál es el referente internacional de esta iniciativa? Si me puedes dar un pantallazo, ¿no? Ujú. Ok, Antes de pasar a la matriz. Ujú, esto es algo que está avalado por Naciones Unidas, que está buscando pues que todos los países que forman parte de los convenios lo vayan integrando en distintos niveles, pues. Entonces, en el ámbito electoral, el tribunal ha hecho pues un protocolo también de igualdad de género y de en caso de violencia política, pues qué cosas se pueden hacer. Entonces, durante el año pasado y este año se trabajó en ese material y se expuso y bueno, intentamos que las herramientas le llegaran a todas y a todos los candidatos para que estuvieran pues a su alcance. Entonces, violencia política puede ser definido de repente como em, esa, esas limitaciones, esos ataques o esas agresiones que se tienen por el hecho de ser mujer dentro de la contienda electoral. O sea, ponerle de repente alguna barrera o algún impedimento, no por sus cualidades, como quien dice, intelectuales, sino por el simple hecho de ser mujer. Entonces, Em, yo creo que a grandes rasgos, porque esto es mucho más amplio, creo que es un pincelazo de lo que puede ser la violencia política de género. excelente. Entonces, aquí nosotros empezamos trabajando en la matriz. Los acontecimientos, como el suceso en sí, era la campaña electoral para las elecciones generales. Entonces, la campaña electoral, acá abajo en periodización o tiempo, lo definimos, pero la campaña en sí son 90 días. Pero antes de los 90 días están las campañas primarias, que también fueron 60 días. Entonces, en ese lapso, digamos que de entre los 3 meses y los otros 2 meses son 5 meses, pero
venimos viendo a los candidatos en este quehacer político desde un año o 2 años antes de las elecciones. Pero en sí, digamos que podamos contabilizar lo que es la campaña, pues son esos 90 días previos para la campaña general y en caso de haber analizado, pues las primarias hubiesen sido entonces 60 días. Una consulta, Eh, Ashley, para ti y para el grupo. Diga. ¿Cuántos casos en función de la campaña electoral del 2024 se Ujú. pudieron detectar y cómo lo clasificaban ustedes? Un poco para que todos tengamos una idea de cómo ustedes hacían me imagino que hacían un Sí, es eh, un monitoreo, o sea, monitoreo, correcto. Ujú. en el monitoreo hay una plataforma que el Tribunal Electoral tiene que se Ujú. encarga pues de ver diferentes redes sociales. Entonces, no solo redes sociales, sino también, digamos, periódicos o cosas así que tengamos en línea. Ok. Y en esto nosotros, pues día tras día, en la búsqueda, se va catalogando si es un discurso de odio, si es violencia política de género, y de esa forma, pues los chicos van trabajando poco a poco en lo que van encontrando en línea. Entonces, en sí un número, por ejemplo, nosotros trabajamos con IPANDETEC para hacer, ellos sacaron un informe por un proyecto que hicieron que se llama Seguras en Línea. En este proyecto trabajaron 34 personas, 34 candidatas. Y de esas 34 candidatas, digamos que se fueron detectando diferentes tipos de agresiones directas, de repente mensajes denigrantes, em, como que incapacidad también para el cargo. Yo tenía, déjenme, voy a parar de compartir Sí, un la idea, momento para mostrarle el informe, que lo tengo aquí, que excelente. casualmente lo estaba viendo. Ese informe es público. Yo creo que ellos los tienen publicados, No, me pero el parece que ministerio, sí. el mismo Tribunal Electoral lo tiene público en su página. Nosotros no lo hemos publicado, eso Ok, lo publicó IPANDETEC. ok. Entonces, ya les muestro. Nosotros hemos sacado algunos recursos en redes, pero en base a esto, pero Ustedes tienen no su lo propia tenemos. data, es lo que quería saber. O sea, aparte del Pandetés, que me imagino que hizo un informe, el tribunal tiene su propia data en el departamento Sí, del área. sí, sí, Ah, ok. nosotros tenemos Excelente. nuestra data, pero ellos hicieron esto en base también. Si me permites, el año pasado fueron aproximadamente 1.200 que nosotros contabilizamos. Nada más que hay que hacer una aclaración. Si bien el Tribunal Electoral tiene su centro de monitoreo, este centro de monitoreo solamente podría verificar si las campañas estaban fuera de los 90 o 60 días según correspondía y también verificar si ponían el cintillo. Si había temas de agresión o de algo que afectaba al candidato, ahí no podía entrar el centro de monitoreo. El candidato era quien tenía que poner la denuncia para La nosotros poder denuncia proceder. propia. Excelente. Súper bien. Ok, Esta data necesito que lo pongas en el PPT como el preámbulo, un poco este preámbulo, porque recordemos que cuando uno hace un análisis de coyuntura, no lo hace para uno, sino para el que lo vea pueda automáticamente conectarse con el tema. ¿Me explico? ok, Ujú. Adelante. ok, bueno, aquí más o menos está, Sí. este es el informe del monitoreo de Pandetec. Entonces Ok. aquí vemos las 34 candidatas y mencionan algunas con las que más de repente sufrieron agresiones o recibieron más comentarios violentos. Está Irma Hernández con un 25%. Esto es en Instagram y X. Ok. Y Maribel Gordón, 24%, Rosario Turner, 12%, Ana Matilde Gómez, 10%, y Corina Cano con un 9%. Entonces aquí ellos segmentaron los comentarios negativos por mes. Y aquí vemos las diferentes categorías que lo dividieron. Acoso, agresiones directas, alusiones al cuerpo y la sexualidad, amenazas, críticas al ejercicio político, menosprecio de sus capacidades, ridiculización, roles, mandatos y estereotipos de género. Entonces, aquí vemos la gráfica que ellos nos muestran. Y entonces aquí vemos entonces lo que son los hallazgos en X. El de aquí arriba era en Instagram
y entonces acá vemos lo que son en la plataforma X. La persona Y utiliza lo el mes. mismo, lo dividen en la misma cantidad, solo que aquí de repente sí podemos notar que Correcto. hay, que han Dame una variado pues las cantidades dependiendo de falsa por cada fuera. categoría. Ahí está el informe. Entonces, aquí ponen ejemplos de los comentarios que se recibieron. Ujú. Entonces, vemos que hay bastantes comentarios denigrantes, vemos que son como que Exacto. atacando propiamente a la mujer Otro por amigo sus y características físicas y no por algo más allá que eso, pues. Entonces, em, le hay mandé. comentarios referentes a ridiculización, aquí vemos las agresiones directas, ellos nos pusieron ejemplos bastante como directos. Y, y bueno, nosotros también como Tribunal Electoral y de cara a este, como quien dice, dame un momento para compartir de nuevo la presentación. Como Tribunal Electoral también trabajamos junto a la plataforma Meta un manual de herramientas para darle a las candidatas y que supieran cómo denunciar, porque como bien dice la licenciada Magda, nosotros no nos encargábamos pues de interponer las denuncias como por oficio, sino que tenían que ellas hacerlo. Entonces ya no solamente está la parte pues jurídica con las denuncias durante el proceso, sino que también dentro de las plataformas pues cómo pueden hacer denuncias para que de repente puedan reportar una cuenta, para que puedan bloquear un usuario, para que puedan pedir que se baje una publicación y todo esto, que es posible dentro de las plataformas, solamente que esas herramientas muchas veces no las usamos y no confiamos en que se vaya a bloquear un usuario o que se vaya a bajar una cuenta simplemente porque yo lo denuncio. Pero con Meta trabajamos en eso, hicieron un manual que presentamos aquí también y que está en la página del Tribunal Electoral y precisamente para darle a las candidatas una herramienta más para que tuvieran a su alcance y que pudieran de repente interactuar mejor o sentirse más segura dentro de las plataformas. Ok, Ashley, ahora que nos comentaste esto a todo el colectivo, si observamos acontecimiento, entonces el acontecimiento, el título del acontecimiento de ustedes es No, no, no. Violencia Política en las elecciones de 2024, ¿cierto? Ok, Porque si yo leo así, si yo leo esa matriz y no he pasado por este curso, Hablo lo que mandó lo que el yo profesor. esperaría, si tú me pones el título Son campaña unos 5 electoral, páginas. ujú, lo que menos me pasa por Así la mente que es que me no vas a sé hablar de si violencia política. eso es No sé, ok, en las redes. Entonces, el acontecimiento, tal el cual el título, decreto. tiene que ver con ese momento que, como tú describes muy bien, el informe de Pandetés lo dimensionó mucho más con lo que me acabaste de presentar, No, porque ya va a tiene comentar. nombre de personas Dale. específicas Gracias. que ujú, recibieron violencia, ¿verdad? En las redes. Y eso se ok, ha convertido en un acontecimiento porque era algo, digo, no es que nunca ha existido la violencia en las redes, desde que tenemos el tema tecnológico ha existido, pero quizás ahora, monitoreado desde el punto de vista más científico, como lo están haciendo ustedes, sí se convierte en un acontecimiento, ¿no? Un ok, acontecimiento. Entonces, yo diría que lo primero que tenemos que hacer ajuste, no sé si el grupo quiere ir copiando, porque la idea de este espacio es precisamente que podamos ir haciendo los ajustes, después lo hacen, después hacen el cambio, no tienen que hacerlo ahora mismo, pero ujú, comencemos con el acontecimiento. Entonces, el acontecimiento sería violencia política en las redes, elecciones generales 2024, porque ese es el acontecimiento, ¿sí? ok. Todo el mundo está tomando la línea, la óptica, los compañeros y compañeras, ¿sí? Sí, A nada más una cosa, profesor. a Nosotros ver, sí habíamos dicho del inicio del grupo de nosotros que íbamos a tocar ese tema, ahora siento que ellos también lo tocaron. Así que eso para no, que no, sepa, no tiene ningún problema, no se ok, preocupe, no, no, no hay problema. Si hay dos o tres grupos, las matrices pueden variar dependiendo cuál es el enfoque que le da el grupo. Ustedes se van a dar cuenta ahora. Yo creo que ya tú estás viendo que a lo mejor tu matriz va a ser muy diferente a esta, ¿no? A pesar de que le hicieron. tiene cosas diferentes, algunas cosas diferentes. Exacto, exacto, porque depende también quién hace la matriz, el equipo, quién hace y qué reflexiones hacen.
Ok, escenarios. Ahora cuando te escuchaba hace un momento en tu narrativa, eh, Ujú. me hablabas de redes y plataformas digitales, pero yo diría que ahí teníamos que poner cuáles plataformas digitales fueron analizadas. O Ok, sea, específicamente especificar. cuáles, sí, exacto, especificar cuáles. Fue Instagram, fue X, no sé, qué periódico, un poco, porque acuérdense que el concepto de escenario es el lugar exacto donde se está dando ese acontecimiento, ¿no? Ok. Es como el lugar, ¿no? También podría haber sido la oficina de monitoreo del Tribunal Electoral, hace monitoreo de las redes por plataformas digitales, son una, dos, tres las plataformas. ¿No? O sea, es el Ok, lugar donde se está dando la trama. ahí me queda una duda. A ver, venga. Habría que hablar del centro de monitoreo del tribunal, a pesar de que este centro de monitoreo no veía nada de agresiones, que al final eso es lo que estamos No, revisando acá. estoy dando un Ah, ok. ejemplo si fuera el centro el que lo viera, ¿no? Si no es el centro y es otra estructura la que la ve, pero entonces hay que poner bien los lugares donde se está dando el acontecimiento. Acuérdense que el concepto de escenario es como el escenario, ¿no? Como cuando uno va a una obra de teatro, el escenario está en tal lugar, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar se está dando el seguimiento del tema, ¿no? Ujú. ¿Pregunta, Magdala? ¿Te quedó clarito? ¿Ali? Sí, sí, ya Ok, anoté, estamos anotando aquí. entremos a los actores. Entremos a los actores. Ok, creo que aquí también tendría que especificar. Primero háblame cómo definieron como grupo ustedes los actores, cómo los establecieron, los identificaron, qué información buscaron para llegar a que quién era protagonista y quién no. O Ujú. sea, si estamos hablando de violencia política, o sea, llegamos así como pensando de repente, si estamos hablando de violencia política en redes sociales, la, para nosotros era así como de las protagonistas, debían ser entonces las candidatas que Ok, estaban en la contienda para las elecciones generales de 2024. ok. Ok, pero ahora yo tengo otra duda. Ok, Y ahí venga, el venga. comentario que acaba de hacer Rosalo. A ver, a ver. Realmente la violencia política la estamos Las revisando, hicimos candidatas, estamos haciéndolo en general porque realmente puede recaer sobre cualquier red. Sí entiendo que, porque, o sea, porque habría que restringir la red. Si, por ejemplo, a nosotros nos podía llegar perfectamente una denuncia de tweet o de cualquier lado, acá en la organización electoral donde recibimos la denuncia, independientemente de la plataforma, incluso en un chat podía hacerse y nosotros pues, teníamos que recibir la denuncia y procesarla. O sea, Puedes especificar eso también del chat. O sea, puedes poner todo, porque son todas las formas en que se puede dar seguimiento a la violencia política en redes. Profesor, una pregunta. Adelante. Sí, lo que Rosalba. pasa es que lo que pasa es que veo que el análisis y la coyuntura que hicieron el grupo anterior, el que está exponiendo, es que Ujú. toman como referencia el análisis que se hizo por Inpandetet. Entonces, Exacto, si tú tomas como análisis, serían las 34 candidatas que ellas pusieron. es correcto, es correcto. Entonces, es por eso que decía que son ellas. Sí, por eso que Y la matriz desde el otro grupo, del de Magdala puede ser, está hecho desde otra lógica de fuente de información, ¿cierto? Entonces, si en el caso de Ashley se tomó el informe de Ipandetes, entonces ahí podríamos poner o las 34 candidatas o las redes que específicamente fueron analizadas de ese universo. Pudieron haber sido más de 34, ¿no? Bueno, quizás las 34 son las más visibles porque fue la que el informe presentó, pero puede ser que en el mismo monitoreo haya rastreado más de 34 personas, de 34 candidatas en este caso. Por eso es muy importante, por eso pregunté cuál fue la forma en que se identificaron los actores, dependiendo la data y la información que tenga el equipo de análisis de coyuntura, ¿no? Adelante, Ashley. Se salió. Hol- Hola, me conectas acá donde Cristina porque me quedé sin internet. Ok, no hay problema. Es la misma matriz. Entonces,
Una persona. Sí, la tienes por ahí. Deme un segundo. Sí, ok. Vamos a compartirla. Ok. Aquí, estamos. Ajá. Lo que pusimos en protagonistas, pero bueno, ya escuché que si lo tomé lo tomamos en base a el informe de Pandetec, entonces serían las 34 candidatas. Correcto. Y en los aliados, yo puse Tribunal Electoral, porque la Oficina de Igualdad de Género, el Ministerio de la Mujer y Secretaría de la Mujer de los partidos. O sea, puse esto porque de repente son lugares en los que de repente pueden ir las mujeres candidatas a buscar ya sea información, orientación, algún tipo de ayuda al Asesoría. momento de poner una denuncia o tener de repente alguna pregunta sobre el proceso en sí, pues. Entonces, esos fueron para mí los aliados. Mm, En opositores, em, entonces me fui a lo contrario, pues aquellos adversarios que buscan, aquellos adversarios que aspiran al mismo cargo político en el que están también estas mujeres candidatas y también simpatizantes de esos adversarios, pues de ese candidato o de esa candidata también, porque a veces entre mujeres puede pasar que se denigren, se acusen o difamen o estén desinformando. Entonces, pues también puede ser hombres o mujeres que sean adversarios, pues, dentro de la contienda política o simpatizantes de estos. Y una consulta, Ashley y el sí, equipo, creo que ahí también está Cristina, ¿verdad? sí, Sí. Es parte del grupo. Ok. sí. Eh, ¿qué tratamiento o cuál es el nombre que le da el informe de IPANDETES a estos? ¿Usa el concepto de adversario? ¿Usa el concepto de simpatizante? ¿Es así? No sé, te pregunto. Así es el concepto, esa es esa la nomenclatura. Creo que sí usan simpatizantes. O sea, de los candidatos, de los candidatos que estén también en la contienda. Entonces, em, igual reviso para la corrección. Sí, sí, porque, Ya que tengo no, estos puntos, pues para darle la vuelta exacto. con En esta. los beneficiarios, ¿cómo hicieron la Ajá. división? Ahí que me lo Bueno, diga Cristina, que me lo diga Cristina, quiere escuchar. Está bien. Bueno, nosotros pusimos mujeres en general y la sociedad que se beneficiaría por una información mejor contrastada. Ok. ¿Le Em, parece bien o le damos también la vuelta? sí, me parece beneficiarios, digo, sí, definitivamente la sociedad se beneficia cuando hay este tipo de medidas, digamos, no preventivas, pero sí de afirmativas de darle seguimiento a este tema, pero no sé si ahí debiéramos poner nombres más específicos, ¿no? como las candidatas que Porque al son final, exacto, afectadas. sí, porque al final no es que todas las personas que son agredidas por redes están en política necesariamente. No sé si, Ujú. Claramente. entonces un poco eso, ¿no? Tenerlo en cuenta. Ok. Ok. Relaciones de Entonces, fuerza. ¿Qué pasó acá? a ver, yo acá había puesto, a ver, no, no. En relaciones de fuerza, yo puse bueno, nosotros pusimos que era una relación antagónica de enfrentamiento, porque al final ellos
es un ataque, no Sí, no es algo sí, no son no antagónicos, ¿no? Son antagónicos. ajá, no son no antagónicos. Entonces, de enfrentamiento, porque lo que buscan es eh, indisponer de repente a estas personas frente a la opinión pública, pues, frente al electorado. Ujú. Entonces, y lo que buscan es de repente quedar por encima de estas personas que atacan o que agreden, buscan como quedar por encima de esta persona, de esta mujer candidata, pues. Y así obtener de repente más simpatizantes o decir que bueno, ya estos simpatizantes de ella no la van a querer por esta información que estamos diciendo o por estos mensajes que estamos difundiendo. Ujú. Ok. Seguimos al periodo de periodización del tiempo, esa parte del periodo, ¿cómo lo tomaron? Ajá. ¿Tomaron en función del informe? Bueno, nosotros lo enfocamos en el periodo electoral, no en un rango de tiempo de 5 años, sino cuando el periodo electoral está más fuerte, que es un año previo a la elección. Sí, pero, o sea, eso estoy de acuerdo, no. Lo que digo es como ustedes usaron como fuente primaria el informe de El IPANDET, informe, ¿es cierto? pero Entonces, no, un poco, no sé si vieron fue el tiempo en que se hizo el informe, no sé, quiero que me expliquen esa parte. Ujú. ok, el informe en verdad, El informe se hizo desde julio del año. desde Del 3 de julio. febrero, El, del 3 de No, febrero al 6 de mayo de 2024, dice aquí. sí, Excelente. tienes razón. Julio fue que Entonces, empezamos eso las podríamos tramitaciones ponerlo por ahí ahí. porque ustedes hacen mucha referencia del informe de IPANDETES, ¿no? O sea, sería bueno Ujú, ponerlo para que se vea que eh, hay una fuente confiable que reafirma en cierta forma ujú. este análisis de ustedes, en el caso de ustedes. Y de febrero se cae también porque ese es el periodo de campaña. Así Ok, que sería durante el periodo de campaña para las elecciones generales. ok, ok. Ok. Entonces, en forma de expresión y de comunicación, Ujú. pusimos que se pueden dar como comentarios en redes sociales, publicaciones, caricaturas, historias de Instagram, hilos en X. X, cuentas falsas, bots. Todo esto puede ser utilizado como una forma de expresión y comunicación para los ataques, la difamación o los mensajes de odio que se, se envían a estas mujeres candidatas. Ok. Ujú. Ok, pasemos a la articulación de estructura y coyuntura. ¿Cómo lo hicieron? Ok, Expliquen ahí cómo lo esta parte construyeron. a nosotros sí es como que de repente estábamos un poco confundidos, pero em, lo que pusimos fue que el grupo de opositores busca desacreditar porque consideran que tienen mejor preparación o trayectoria que las candidatas. Las candidatas que buscan acceder al poder para que se cumpla la igualdad dentro de espacios como la asamblea, eso es como otro escenario. Y los candidatos que buscan violentar a las mujeres para crear un efecto en la opinión pública que les beneficie a ellos. Ahí podemos poner Entonces, también el porcentaje Ujú. ajá, de ataques que han recibido las Ok. candidatas, ok, donde que tienes la data y tienes la información del informe. ok, Pudiste haberlo puesto también para que Bueno, tengas vale, que contrasten la narrativa cualitativa con la narrativa cuantitativa, la mezcla, ¿no? ok. Me gusta, está bien, me gusta, me gusta. Yo creo que para hacer el primer ejercicio eh, no le fue mal. No ujú. sé cuántos participaron ustedes, ¿eran ustedes dos? ¿Quieren más? Éramos nosotras dos y la señora Cecilia y el Leopoldo. licenciado Leopoldo, solo que Cecilia y Leopoldo eh, están por acá, no sé. la- Quisiera escucharlos, cómo fue esa interacción, cómo fue esa Ahorita experiencia de llenar la ahorita matriz. ay, disculpe que lo interrumpa, pero el señor Leopoldo no está Ok, en una reunión en despacho. listo. ¿Y quién más Estoy está entonces, también? a ni hablar. Disculpen, Ah, uy, Cecilia, estás con resfriado, tranquila, estoy sí, muriéndome aquí, pero tranquila, estoy tranquila. aquí. Magnífico.
Bueno, yo creo que fue una buena matriz. Seguimos con el otro grupo de redes sociales, ya que están aquí. Vamos a contrastar. Ok, Vamos a vamos para contrastar. allá. Aunque ahora Excelente. con esto que ellas presentaron, a mí me quedan varias preguntas, así que va a ser una presentación Vamos. muy llena de preguntas. No te preocupes, no te preocupes. Esa es la idea, que podamos interactuar con la matriz. Así que, y bueno, y también para que los demás también vayan tomando apuntes y vayan viendo otros enfoques, ¿no? Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Se ¿Pueden ve, ver? Ok, Sí. veo que tiene bien. movimiento, musiquita y todo. Primero que todo, voy empezando por pedir disculpas. Había mucha gente que se quería sumar al grupo, se terminaron armando de 7, pero se siguieron con la instrucción del profesor que dijo hasta 5. Y hay gente que yo sé que se quería estar, no era intención del grupo sacar a nadie, hubiésemos querido que todos estuvieran, no, pero bueno, hay que seguir instrucciones. La metodología que usamos, la metodología que nosotros usamos fue que todas y cada una tenía que armar la matriz y después lo que se hizo fue que se unieron todas las matrices. En este sentido, obviamente que cada una iba a hablar o a expresar desde su punto de vista y también entonces hablo de cuál es el punto de vista de cada una. Por ejemplo, estaba Kami y estaba Cristina Vallejos, ellas son de redes sociales, así que ellos lo vieron desde el área que ellas trabajan. Dentro del grupo también está Katia Cedeño, que es la subjefa de la oficina de género, así que ella también aportó desde ese punto de vista, y estoy yo acá, que estoy en organización electoral. A mí esas denuncias de redes sociales me llevaban a mí, yo entonces las tenía que redistribuir hacia donde correspondían ir. Así que tengo esta información, esa data, y por eso sé que el año pasado fueron aproximadamente 1.200 denuncias que se levantaron con el caso de redes, redes, porque también hubo de vallas y demás. Y pues muchas veces también me tocaba apoyar a la oficina de género con el tema de las capacitaciones. Y viene mi primera pregunta aquí. No escucho bien porque hay como una música. De No sé, me violencia, cuesta. específicamente, Un que video, ok. arrojó el Sí, estudio. Claro, y en aquí viene este la caso estamos pregunta que voy a hablando hacer. de violencia política. Bajo el paraguas de violencia tenemos distintos tipos Sí. de violencia y en este caso estábamos marcando el proyecto propiamente en violencia política digital, que ciertamente nosotros tenemos una ley que fue aceptada en el 2020, la ley 184, que habla propiamente y tipifica la violencia política. Sin embargo, en materia de violencia política digital tenemos ciertas brechas y por eso es que estábamos realizando este monitoreo. Ciertamente hay varias candidatas que mencionaron que al momento de presentar una denuncia podían encontrarse con retos como había cierta dilatación en el proceso o a veces los procesos no estaban tan claros. Entonces lo que hicimos también fue desarrollar una guía de denuncia propiamente de violencia política digital. También veo que hay la categoría del comentario negativo. Sí, correcto. Hay, por ejemplo, acoso, agresiones directas, alusiones al cuerpo y la sexualidad, Así es. amenazas, críticas al ejercicio político, menosprecio a sus capacidades. Correcto. Y ciertamente, ahora que mencionas esto, fue algo curioso que en la plataforma de Instagram, la categoría que arrojó mayores resultados fue la de críticas a su ejercicio político, mientras que en la plataforma de X fue agresiones directas. Y son comentarios totalmente normalizados, desafortunadamente, en ambas plataformas. ¿Qué tipo de comentarios, Ok. por ejemplo? En este Podemos caso, profesor, yo puse este video porque ella hablaba de algunas cosas que sí nosotros queríamos recalcar, pero yo no tenía intenciones de enfocarme 100% en lo que dijo Juan de Tex, simplemente tomé algunas cosas. ¿Hay algún error en haber puesto este video de inicio? Es mi primera pregunta. No escuché, disculpa que tuve un apagón por acá Ok, y hasta ahora volvió la ok, luz. Así que, cuando ok. inicio la presentación pongo un video, también esta es una de las de impactante pero era porque ella tenía cierta información que yo quería como de alguna manera servirme dentro de lo que estaba haciendo, pero no es mi intención basarme en el informe de impactante. Ok,
ese video está bien o debía haberlo eliminado. No, está bien. Recordemos que uno cuando hace un análisis de coyuntura usa diferentes fuentes, Ok, ¿no? Acuérdense que uno usa diferentes fuentes, uno trata de hacer mano de las fuentes confiables que tenga. El grupo anterior se prefirió pues hacer uso más del informe, pero si el otro grupo que hacía la misma análisis recibió otra información o tenía acceso a otros documentos, si los procesaba, podía muy bien utilizarlos para hacer la matriz, no hay ningún problema. Eso no la matriz no descarta información, lo que la matriz trata es que no exista información que de repente no puedas validar, eso más que todo. entonces la matriz, aquí la voy a poner por partes. El Ok. acontecimiento, la violencia política sufrida por las mujeres candidatas en redes sociales durante la elección de 2024, o un escenario internacional, porque realmente es un tema que ya se ve a nivel internacional. Excelente. Escenario nacional, ataque a las mujeres se ven como normales, no hubo responsables, por ejemplo, por la muerte de la candidata a diputada en Colón. En ese momento Antes que Ajá. sigas, Magda, porque vamos por parte. Está muy Sí. bien el acontecimiento. Vamos al escenario. Esto lo tienes, por ejemplo, si me hablas del escenario internacional, ¿tienes alguna filmina que nos hable con datos de cómo está esto siendo digerible a nivel global? Podrías anexarle. Si no la tienes ahora mismo, no pasa nada. Un poco para que lo tengas en cuenta, que antes de entrar a la matriz, si tienes el dato, la información, la puedas también presentar. O sea, me gusta esto de el Okay. escenario internacional, está muy bien, pero tienes datos que, que refuercen esta narrativa cualitativa que tienes ahí. Ahora mismo, mano, no, pero sí, Ok, lo puedes agregar, se lo puedes sí la he agregar. tenido y sí la podría buscar. Excelente, excelente. Adelante. Y el escenario local, obviamente, que las mujeres muchas veces no se atreven a postularse. Ok, las mujeres tienen también, a diferencia de los hombres, y eso es parte de lo que escasea, y lo dijo, de una manera también lo dijo el profesor Toro, ellas también tienen que cuidar a sus crías y crear la imagen, y cuidar la imagen de ellas también es cuidar a sus crías. Entonces, ellas también, entonces vengo a decir, yo me tiro y me van a decir todo y me va a pasar a mí de todo. Y pasó con, por ejemplo, con la candidata en Colón, no me acuerdo el nombre de ella, que era periodista, que ella, el ataque de ella fue realmente hacia su hijo, no fue hacia ella, fue hacia su hijo. ¿Tienes la información de contraste en una filmina, aparte de lo del Entonces hay escenario que nacional? meterla. Sí, la puedes poner. Ahora no. Está bien que me lo Okay. expliques, pero lo puedas. Es importante que cuando lo estés presentando a otro público, sí tengas la imagen de eso que estás planteando, porque ya aquí haces énfasis específicamente en la candidata a diputada de Colón, ¿cierto? Entonces, como entras directo a la persona, hay que tener como la evidencia, ¿no? El contraste. Ok, ok, Ok. listo. A actores pusimos mujeres precandidatas y candidatas. ¿Por qué pongo precandidatas? No, Regresemos a la otra, regresemos a la anterior, esto. antes que pases a esto. Escenario local, panameñas que no se atreven. Ok, de hecho. Eso de panameñas que no se atreven, esa data, Esa data específica sí no la ¿cómo puedo tengo. saber eso? Esa data específicamente no la tengo. Entonces, ¿no te parece que podría ser riesgoso ponerlo? La elimino. Ok. Yo diría, porque si tú no me puedes decir o no me puedes dar dónde yo puedo lograr encontrar eso de que no se atreven. O puede ser que tú me pongas una imagen de una entrevista que se le hace a una candidata que ella misma haya dicho, no me atreví a participar porque las mujeres son extremadamente violentadas en lo presencial, en la política, pero también en las redes. No sé. Si Ok. tienes alguna entrevista, yo creo que sí hay. Yo creo que hay. Habría que Pero que yo buscarla. tenga a mano, no tengo. No, ahora mismo no. Yo decía es para que lo agregues, porque no me parece malo de lo local. Lo único que de repente hay que tener, así como me presentaste el video con que iniciaste la presentación, puede ser que haya alguien que sí, algún periodista haya hecho
locación donde una candidata haya dicho, mira, yo era una candidata en tal territorio y por mi partido no me atreví a correr, o yo era independiente y no me atreví a correr porque simplemente tengo temor a verme expuesto yo y mi familia, no sé. Profesor, Algo buenas así. tardes. Disculpe esto. Ah, Katia Cedeño, dime, una Katia. consulta. ¿Se pudiese aportar allí alguna, algún cuestionario? Sería esto, nosotros realizamos una gira a una provincia X y le formulamos una encuesta a las candidatas, pues que ya habían sido candidatas, pero que no salieron electas. Entonces, existe ese comentario en alguna de las del documento, en algún documento de esos que nosotros tenemos. Perfecto, perfecto, Sobre eso. perfecto, Katia, Quisiera perfecto. quisiera comentar también, buenas tardes. Adelante, Mirtia. También hay candidatas, precandidatas que se han querido postular, pero el partido muchas veces hace reservas y se lo otorgan a varones. Y entonces le impiden a estas precandidatas poder ser candidatas. Mirtia, por esa Mirtia, interesante. Qué interesante lo que trae Mirtia. Le quería preguntar al grupo. ¿Eso lo podemos tipificar como violencia? La reserva. Les pregunto a Sí, ustedes, a porque, todos. porque muchas han querido ser precandidatas, pero Ajá. el partido, la cúpula del partido, que es un grupo cerrado, muchas veces se lo dan a sus amiguismos. Entonces no Por se eso lo dan a quienes pregunto, tienen que ¿podemos ver el candidatar. concepto de reserva como una forma indirecta de violencia política? Es lo que les pregunto. Ah. A todos y a todas. Sí, podría ¿Podemos ser verlo? Para mi considerado. Sí, ¿no? Buenas tardes, profesor. Adelante, Sí, habla Kemi acá. Buenas tardes, adelante, profesor. Kenia. Sí, parte del grupo también de la licenciada Magda. Sí, yo también considero que podría tomarse en cuenta como un tipo de violencia, pues ya que se interrumpe que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos como candidata. Entonces, ya desde allí que están favoreciendo a los amiguitos de la cúpula del partido en la parte que tiene que ver con las juntas directivas o las directivas de los partidos, pues es una forma de ejercer violencia de forma eh, directa, digámoslo así, a las candidatas. O sea, se les cierra como de repente un espacio que podrían haber ocupado precisamente por el amiguismo. Entonces, allí también está muy relacionado lo de la bendita válvula de escape que pues se ha mencionado tanto, ¿no? Entonces, yo considero Perfecto. que sí es un tipo A de mí- violencia. A mí me queda una duda, profesor, porque realmente, independientemente de que hubiera reservas, hubiera que llenarla. Cuando la llenabas, tenías que tener igual, garantizar el 50% en la provincia del cargo para hombres y mujeres. O sea que pero la reserva sí tenías que hacerlo, pero lo que hacían para evitar eso era la válvula de escape. Entonces, ¿dónde estaría la violencia política realmente? ¿En la reserva o en la válvula de escape? Me da la impresión que las dos miradas te permiten hacerlo indirectamente. Las dos son formas de violencia política, Yo disimulada, opino, digamos así, de una forma disimulada. De hecho, son dos conceptos que me parece que en las nuevas reformas electorales el movimiento de mujeres tiene que aportar algo sobre ese tema. O sea, no debiéramos estar hablando de ninguna reserva, ni ninguna válvula de escape. Esto no es... Yo creo que aquí debe haber el rejuego democrático, ¿verdad? Más allá Okay. de que Yo, y, que y, primero, ujú, ujú. o sea, primero hay que aclarar qué es reserva. Reserva es porque de repente yo quiero que mis suplentes de mi partido estén ocupados de repente por otro partido, o hay unos grupos que tengo que reservar para poder hacer alianzas. O sea, el objetivo de la reserva sí o sea, lastimosamente sí se ha funcionado también como para que le ha cerrado cierto espacio a la mujer, pero realmente el objetivo de la reserva en sí es poder hacer alianzas. Pero en un momento Bueno, dado, eso es un tema. quizás esa ha sido la hermenéutica que se ha utilizado como digamos, simbólicamente encubrir la discriminación política. Esa es Okay. una forma. Acuérdense que aquí ustedes ya deben haber escuchado este tema que tiene que ver con la representación política descriptiva y la representación política sustantiva.
Y cuando uno se va a la representación política sustantiva, estos elementos de reserva, de válvula de escape, al final, ¿quiénes las ejercen? En su gran mayoría las ejercen en los partidos y las que los ejercen son hombres, la mayoría. O sea, hay una cuestión más patriarcal. Entonces, por eso digo que este es un tema súper interesante para llevar a las reformas electorales. Esto va a abrir una cajita de Pandora muy interesante, pero claro, hoy no vamos a entrar en ese tema, hoy no vamos a salir, si nos entramos ahí nos podemos quedar toda la tarde, pero sí creo, miren las cosas interesantes que está trayendo la matriz, ¿no? O sea, un poco para que ustedes vean que aquí se generan, o sea, una matriz genera, no es solamente tener un documento ordenado, bien bonito, no, sí que este es un documento político, o sea, esto es para usarlo políticamente, ¿no? O sea, no es para solamente llenarlo porque alguien me pidió que lo llenara, no. Usted tiene una herramienta que te permite análisis político, que te permite identificar actores, que te permite entablar alianzas y que te permite hacer políticas, reformas, leyes, ¿no? Entonces un poco verlo así la herramienta. Adelante. Ok, Adelante, Marta. seguimos. Sigamos. Ajá. Protagonistas, puse las mujeres precandidatas y candidatas, y aquí aclaro algo. Las elecciones de 2024 empiezan con una convocatoria que se hizo el 1 de junio de 2022, o sea, estamos hablando de 2 años antes. Y precandidatas son tanto las personas que en ese momento estaban recogiendo firmas, como también las que ¿Me se escuchan? sometieron a... Les escucho como si se fuera la señal. Se va la señal. Ok, ¿Ustedes mujeres me escuchan bien? precandidatas. Sí, nosotros Yo sí lo escuchamos bien. escucho bien. Debe ser su área. Debe ser el internet de allá. El profesor se fue. ¿Profesor, los está escuchando? No, parece que se fue. Se fue. Sí, Se parece que se fue. cayó la señal, no sé. Ah, ok. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí lo Está escuchamos. cayendo un aguacero fuertísimo. Ay, a la vida. Ok. Dentro de los actores protagonistas, mujeres precandidatas y candidatas. Y aclaro que el término de precandidatas es porque las elecciones, la convocatoria fue el 1 de junio de 2022, y precandidatas corresponde a las mujeres que están recogiendo firmas, a las que se van a primarias y las que participan también en los eventos internos. O sea, todo lo que no se escoge en primarias va a un evento interno de partidos políticos. Y pues entonces, ambos casos, obviamente, la recogen firmas son las que se llaman libre postulación. Los aliados tenemos al Tribunal Electoral, al Ministerio de la Mujer y Pandetec, que pues hizo los análisis, a Pandetec, que también hizo algún seminario especialmente en datos, Idea Internacional, que también estaba apoyando, trabajando conjunto con el Tribunal, CONAMUV, que dio muchos seminarios en materia pues de violencia política, igual lo hizo a Parlexpa, pues la sociedad civil, que muchas veces se manifestó, la Fiscalía General Electoral, que también tiene una El oficina profesor de no está en la género. sala. Esperamos, me avisan.
Listo. Actores, ¿Listo? adelante. Ok, actores. Bueno, no sé si escuchó lo de las precandidatas, lo repito. Sí, por favor, disculpa que Ok, esta entrada y salida me... Ajá. ok, puse mujeres precandidatas y candidatas. En base a que nosotros hacemos convocatoria el 1 de junio de 2022, 2 años antes de las elecciones. Y la precandidata corresponde al tema de las mujeres que recogen firmas, o sea, libre postulación, las que van también a primarias. Son a nivel Y nacional. de libre postulación a nivel nacional y primaria a nivel nacional, pero obviamente estás postulada y votan por ti los que están en tu circuito, en tu Ok. área. Y recoges firmas también dentro de tu área local. Ujú. Igual con las candidatas. Entonces, y las candidatas que ya es cuando ya son las escogidas finalmente después del proceso de recolección de firmas o de primarias o de eventos partidarios y que ya sí ya aparecen en la boleta de votación. Los aliados, pues, el Tribunal Electoral, especialmente a través de la Oficina de Género, el Ministerio de la Mujer, que también hizo seminarios sobre violencia política en redes sociales, y Pandetec, que pues hizo todo este análisis, a Pandetec, que también hizo como un seminario sobre datos, y Día Internacional, que trabaja muy cerca del Tribunal Electoral. Está el FONAMUC, que es el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, que también hizo muchos seminarios. Estaba Parlexpa, que también pues hizo varios seminarios, la sociedad civil, que muchas veces pues condenó esos ciertos actos, especialmente con la muerte de la diputada, la Fiscalía General Electoral, que también tiene una oficina de género y que también daba seminarios y capacitaciones en ese aspecto, y tenemos a Meta, que incluso hizo una visita a Panamá. Como bien lo dijo la compañera hace un rato, ellos en conjunto con el tribunal levantan un documento y se hizo una presentación de este documento de cómo las mujeres también se pueden proteger al respecto, y habló mucho de sus normas comunitarias. Los opositorios, pues algunos diputados, grupos machistas, personas anónimas que no muestran el rostro, algunos medios de comunicación y Una equipos de consulta, campaña. Magda, una consulta. ¿Grupos machistas quiénes? Lo quito, pues. ¿Por qué lo quitas? No, no, no. Grupos machistas me refiero, No, por ejemplo, no, no. cuando estuvo el tema de la minera, la Ok. manera en que Suntra trataba a las mujeres en los medios de comunicación, Ok. y ellos son como bien, no sé, por eso lo puse, pero lo puedo quitar. No, 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 yo no quiero que lo quites. Yo quiero que Bueno, me digas listo, quiénes perfecto. son. Que pongamos directamente quiénes. Porque Ok. no es una percepción. Tú tienes evidencia de eso, ¿cierto? O sea, cuando uno pone algo en la matriz, recuerden que uno tiene que tener la evidencia. O Si sea, tú a me mí me pones quedó grupo en la mente, machista, me quedó en la es muy ambiguo. okay. O sea, si yo pongo grupo machista, es muy ambiguo, ¿no? Ok, Entonces, listo. mejor directo. Ajá. Yo recuerdo las entrevistas, por eso me parece bien. Lo único que lo pongas, no hay ningún problema. Ok, vale. Y yo puse destinatario la población femenina y ciudadanía en general. Y pongo la ciudadanía en general porque hay un dato que esto no está investigado si está correlacionado o no. Pues sería un área de investigación interesante de saber. Que van de los países más felices el número 13, ahora está ocupando creo que el número aproximadamente 40. O sea, ¿por qué bajamos tanto? Ya que todo este tipo de ataques constantemente, no, porque esta información que llega a tu pensamiento te afecta tu humor. ¿Y será que tanto ataque también nos afectó como país? A veces la gente ataca y piensa que, bueno, nada más voy a atacar a este candidato y afecta a este candidato. No, yo siento que también se afectó el humor social. No tengo constancia de eso, es una sospecha que tengo, pero bueno, si me dice Ok. que no, lo puedo. No, está bien. Si tienes, si hay algún elemento de percepción, está bien. Yo creo que está bien. No, no estás inventándolo tampoco, ¿no? Ok. Ujú. Relación antagónicas son los perfiles que se dedican a atacar y personas que se esconden detrás del anonimato. Los más agresivos siempre son la gente que son, pues, anónimas. A veces a nosotros nos llegan casos acá La de mayoría personas. de los anónimos, no sé, o sea, habían algunos que sí se identificaban, ¿no? No todos eran anónimos, es lo que quiero preguntar. ¿O sí? Acá en los expedientes que nos llegan, algunos casos sí eran identificados, de hecho eran hasta a veces otros candidatos.
Y el Ok. problema que teníamos acá, que a veces las candidatas decían sufrir violencia política en redes, pero resulta que nosotros en la legislación lo que habla es que, bueno, que el que es afectado puede poner la denuncia, pero no, y eso lo toco también un poco más adelante. El tema es que como la legislación decía que para nosotros entrar, cuando hay una persona que se sintiera afectada, ella tenía que poner la denuncia. En el tribunal tratamos por todos los medios, y ahí está la jefa y subjefa de la oficina de género y Rosalba, que también lo vio. Y tratamos de sacar muchos protocolos y documentos, pero ese tema de que si estás afectado, no podemos proceder si no hay denuncia, siento que nos amarró muchísimo. Siento que eso nos amarró bastante. Una consulta, Marta y Sara, esta información que tú me pones aquí en la acción de fuerza, ese es público. Si yo entro a algún lugar del Tribunal Electoral, yo voy a encontrar esa información pública de saber personas que se dedicaron a esta campaña a atacar a otras y que se tipifica como violencia política. Eso es Ok, público, es de hay un acceso sí y un público. no. Hay No un sé, les sí pregunto a porque ustedes. cuando se va a retirar la propaganda, eso se publica en el mismo medio de red donde se hizo el ataque. Por tanto, usted puede ir, por ejemplo, al YouTube del tribunal y va a encontrar, pues, estas resoluciones publicadas. Ok, Igual ok, en Instagram, igual en estos medios, ¿no? ok. El no es que se tocaba como están agrediendo la imagen de la persona o están usando propaganda sucia, eran los términos así legales. Pero así como violencia política en sí, en redes sociales, esa tipificación como tal no Ok. estaba. Por eso digo que tuvimos mucho tema al Ahora, respecto. Pero de que usted puede eso ir, no ajá. existe porque no existe porque realmente no tipifica como violencia política o hay algún otro argumento, no sé, les pregunto. Ok, voy a leerlo en el artículo 200, no, creo que el 292. Exacto, por favor. Dice, en el caso de contenido en contra de precandidatos, candidatos o partidos, solamente se procederá cuando medie denuncia al afectado. Entonces teníamos esa Ya, limitante. ya. Y Claro. si bien es cierto, cuando vimos la reforma y incluimos muchas cosas de la ley de violencia política, teníamos dos temas. Primero, la ley de violencia política en sí, al momento de tener garras, no fue muy efectiva. O sea, se hizo una violencia, se hizo como una ley de violencia política por cumplir, pero que sin que nadie se sintiera afectado. Entonces, obviamente, si no estaba ahí claro de quién qué sanción, menos cuando se trata de trasladar algunas cosas acá al Tribunal Electoral, también muchas cosas, no todas, pero muchas cosas quedamos antiguas. Entonces el tema en sí como violencia política en redes, eso tan es perfectamente tipificado no está. O sea, hay cosas de las que puedes jalarte para decir, existe esto, pero así como tan tajante, tan directo, tan el artículo que habla, no está tan claro, así como violencia política, y eso pasaba, ¿no? Había mujeres que decían, yo soy objeto de violencia política, pero al momento, pues, tipificado como tal en redes, no estaba. Ok, muy bien. Entonces, periodización o tiempo, periodo de precampaña. La precampaña, otra vez, era el periodo de recolección de firmas y el periodo de los 60 días de primarias y el periodo de campañas. ¿De qué fecha a qué fecha iba eso? El periodo de precampañas, de firmas, fue desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de julio de 2023. Fue Ok, un poquito más de un año de recolección de firmas. Y de primaria, las primarias se hicieron, si no me equivoco, entre junio y julio de 2023. Y de ahí 60 días antes, así que desde abril se podría decir que ya estamos en periodo de pre-campaña. ok, necesito que eso lo pongas en la periodización y el tiempo. El tema Acaba. con los artículos y demás, artículos del No, el código. artículo no, el tiempo, los tiempos en que se hicieron las
el periodo de precampaña y campaña específicamente? ¿En qué tiempo? Eso que me acabaste de relatar. Ok, 60 días de la recolección. Ujú. Ok. Muy bien. Formas de Formas expresión y de... comunicación en redes sociales y ponemos videos, audios, posts, reels, historias, porque realmente nos podía llegar un caso de cualquier red social. Porque incluso Ok. el chat, el WhatsApp, el Telegram podía también pues, entrar en tema de análisis y de denuncia. Ahora, Eh, también había, podríamos pensar que otra forma de expresión y comunicación de este acontecimiento, los mensajes, también medios de comunicación, ¿tuvieron alguna incidencia en el tema este? Más allá de lo que hace el tribunal, no sé, pregunto, ¿cómo lo perciben ustedes como grupo? los medios de comunicación. Sí, o sea, Ok. los medios de comunicación eh, también tuvieron algún rol de indirectamente promover este tipo de situaciones. No sé, les pregunto, ¿cómo lo perciben ustedes como grupo? Si podríamos pensar que hay, aparte de las redes sociales que se monitorearon, habían algunos medios específicos que podríamos decir con su carga narrativa también en alguna medida ayudaban a esa violencia. No sé, les pregunto. Bueno, por mi parte, profesor, pienso yo que de repente uno que otro sí pudo haber tenido influencia o participación, de repente con caricaturas y cuestiones, uno que otro Correcto. diario pequeño, amarillista, qué sé yo, que vimos algunas caricaturas por allí como que reflejaban lo que se decía en redes sociales. Ok, Entonces, eso agréguenlo, magnífico, Katia. eh, Muy bien eso, muy bien. ajá. Eso también parte de Entonces, la expresión. sí, en televisión no recuerdo muy bien, pero cuando creo que fue Serena Bambas la que denunció, que era también mi pregunta, profesor, Ok, cuando se da un tipo de violencia que se da en físico, en la vida real, pero entonces tú lo comunicas a través de redes sociales y hay como un intercambio de comentarios y esto, de terceros, opinando sobre el hecho, ¿verdad? Esto también se podría considerar como violencia política, ¿es correcto? totalmente. Sí, Ya. porque la única connotación que tiene es que se está dando en vivo. O sea, no, se está dando en vivo, ¿cierto? Lo estás diciendo porque en el momento de que las dos personas se están interpelando. Eso es lo que me quieres comentar. Correcto, sí, profe. Profesor, disculpe, es que mi Lula que le Gracias. está hablando, conversando ahorita. Ok. ¿Listo? Ok. No sé si Sí. alguien más quiera contestar la pregunta que usted hizo de los medios de comunicación, además de Kaylee, que también está con nosotros. Adelante, adelante, adelante. No, pregunto. ¿Cómo así? No escuché. No sé si algún otro compañero o compañera quiera Ah, comentar. quiere comentar algo, sí, exacto. No sé si algunos quieren aportar algo sobre la forma de expresión y comunicación adicionales a las que ustedes pudieron investigar a lo interno de la institución. Buenas ¿Empezaréis? tardes. Ajá. Hola. Bueno, yo sí considero que de pronto no de una manera tan directa, pero los medios de comunicación sí siento que han tenido pues ese impacto y como les digo, de una manera muchas veces sutil, porque hay veces que no pueden ser como tan directos, sí han tenido que ver o sí han promovido esta violencia hacia la mujer, pues, cuando está involucrada en temas políticos. ¿Y cómo lo hacen? Pues dándole una mayor importancia a temas, digamos, pueden ser temas personales. En redes sociales se ve muchísimo, pero siento que esa es una manera en la que ellos pueden influir al momento de presentar la noticia, porque perfectamente ese tema se puede quitar o se puede ignorar, pero deciden no ignorarlo, sino que darle pues una importancia o darle una relevancia, porque no Claro, lo van a decir, por ejemplo, ay, esta mujer hizo tal cosa, porque no pueden, de pronto no puede ser tan directo, pero sí mostrándolo de una manera pues que llame la atención de la ciudadanía.
Ok, muy bien. ¿Quién más del grupo? Magda, tú estás tomando apunte, ¿verdad? Tú vas a hacer los ajustes. Sí, yo y Excelente. todas las del grupo tenemos que hacerlo. Magnífico. Entonces, articulación, estructura, coyuntura. Ahí, igual que el grupo anterior, no me quedó tan claro. Entonces pusimos a nivel internacional que se ha avanzado pues, en el tema de protección. Estamos hablando del caso de México y aclaro que la ley Olimpia, que es muy famosa porque esta es una muchacha que sufrió, pues, su pareja la agarró y la expuso en redes. En sí no está enfocada en materia política, pero ella lo ha hecho muy política y de alguna manera pues también tiene algún tipo de influencia, no es directamente sobre violencia política en redes, pero sí hay un tema de violencia digital que ya ha llegado a que en México se regule. En Bolivia, que comenzó también en el 2012, todo el tema de la Hay violencia más violencia. política, Hola, especialmente con esta aquí concejala con que fue el asesinada en el 2012 y provocó, y ahí Magda, empezó. Magda, disculpa, es que no te escucho bien porque hay otra Sí, se persona estaba conversando, creo. Sí, creo el que hay año alguien conversando. pasado. No sé si le pueden Era un poner silencio. Emperatriz, no sé si pudieras poner silencio. Ahora sí, adelante. Ok. Entonces, como decía, hay casos a nivel internacional, por ejemplo, el caso de México, que si bien en sí no es una violencia política digital, si hay alguien que promovió mucho el tema de la violencia digital contra la mujer a través de la ley Olimpia, y pues eso también ha ayudado mucho de alguna manera, pues aportar algún tipo de ingredientes a ese tema. Y en Bolivia que se dio pues esta concejala que asesinaron, y a raíz de ello, pues, donde comienza el tema de la paridad en Bolivia y que se ha ido expandiendo, porque de alguna manera pues, Bolivia es laguna, y se ha ido expandiendo en otros países. A nivel nacional, pues, las normas impedían que las autoridades actuaran de oficio, se requería la denuncia de la afectada, que muchas veces no sabía cómo protegerse, ni contaba tampoco con un plan de crisis para estos casos. Y sí tuve la oportunidad de alguna vez en unos seminarios que se ordenaron sobre este tema, y las candidatas mencionaban que a ella le ocurría y ellas quedaban como un balde de agua fría que no sabían cómo actuar. Y entonces este tema de redes también es un tema de que cuando te pasa tú tienes que ya tener eso ya previamente pues analizado, porque se dice que cuando este tipo de crisis en redes, con la rapidez con que prolifera, tú tienes que por lo menos responder a más tardar 24 horas. He escuchado especialistas hablando de ese tema. Entonces te pasa y tú no sabes cómo reaccionar, estás todavía en un trance emocional. De hecho, me tocó a mí misma poner sobre este tema y ellas decían que, o sea, que tú quedas como en un trance emocional que no sabes ni qué hacer, ni cómo actuar, ni con quién reunirte, o sea, estás como congelada. Entonces, resulta que tú tienes que, como que estar rápidamente. Y encima de eso, el tribunal de oficio no podía hacerlo, tenía que esperar la denuncia, que en muchos temas nos amarró, primero cuando vino con Meta, después con los protocolos que quisimos hacer. Así que tuvimos un amarre muy fuerte. Otro tema fue que sobre la válvula de escape se interpone una acción de inconstitucionalidad y el fallo de la Corte dice no, eso está bien, eso es perfectamente, eso no es inconstitucional. Entonces también eso fue un golpe. Y otro pues la impunidad de los atacantes, y luego con el caso de esto que siempre atacaban a todo el mundo, ¿cómo se llamaban ellos? El nombre. De red social que se dedicó a tocar a todo el mundo. Cuando muere esta periodista en Colón, ella dice, bueno, ellos estaban... ¿Ah? Poco. Poco. Sí, Ellos poco. simplemente dicen, bueno, eso era mi trabajo, yo simplemente investigué de los auxilios económicos del hijo de ella, así que yo por eso lo expuse, no sé qué, o sea, no tuvieron ningún tipo de remordimiento, como si fuera, Correcto. bueno, una cucaracha que se murió. Sí, ahí creo que tenemos un vacío grande en el país en materia legal sobre ese tipo de casos, ¿no? Regresando un poco, me gusta esta articulación, pero quizá explicándosela a todos también, ahora aprovechando esta matriz que me parece interesante. Cuando hablamos de articulación, estructura, coyuntura, contradicciones y recursos, aquí lo que buscamos, por ejemplo, en la estructura es un poco ver la información local, ¿no? La información nacional y cómo eso se contrasta evidentemente con la información que hay a nivel internacional. Pero aquí habla dos palabritas más.
contradicciones y recursos. Entonces, aquí un poco es los recursos que tiene el país, un poco qué recursos tiene el país. Tú me hablas de que hay una ley en el caso de Bolivia, aquí podríamos poner también la ley en el caso panameño. Son recursos, ¿no? El país tiene, ¿me explico? Y contradicciones, podríamos verlo, estas contradicciones que hay, por ejemplo, los vacíos que hay todavía con respecto a este tema de la válvula de escape, esto que hablaban ustedes de las reservas, y bueno, y qué porcentaje también de notificaciones se están recibiendo. Ahí podrías poner datos también, qué cantidad de notificaciones se recibieron en el periodo estudiado sobre el tema de la violencia en redes, ¿no? Ya sea que, como tú lo dices, no esté tan tipificado si realmente eran violencia política, pero si era violencia, pues. O sea, eso sí, no hay cómo ocultarlo, ¿no? Y Es ahí con me eso. queda, y me queda la duda, Adelante. ahora resulta que la válvula de escape ya fue declarada que no es inconstitucional. Entonces, Sí, ¿cómo esa fue. atacamos eso en unas reformas electorales? Porque ahí se Eso, toma mucho en cuenta los fallos. eso tendríamos que, yo creo que eso tendría que ser una discusión inicial de los actores para acompañar una eventual propuesta que pueda presentar, en este caso, el tribunal o otras organizaciones que de supuesto van a ser convocadas en las reformas el otro año, ¿no? Es el próximo año, ¿cierto? Se convocan para el otro año. Entonces, sí, yo creo que este es un tema que va a generar un debate. Que hay un caso, no sé, ahí les voy a mandar un link. Este debate se dio en Ecuador, Argentina, y no creo que las partes quedaron muy satisfechas. Es un tema muy complejo, pero sí generó mucha opinión pública y la población, digamos que presionó también con respecto a este tema. Entonces, sí creo que es un tema que recién tendríamos que, yo creo que hay que todavía levantar más data, tenemos que hacer más investigación aplicada en este tema para levantar más argumentos. Yo diría que el tema es la argumentación, porque cuando tú vas a estos espacios deliberativos con actores donde tú no le presentes evidencias muy bien documentadas, se te cae el argumento y te gana la burocracia democrática. Entonces hay que tener más información, pero sí creo que es un tema interesante que conllevaría este tema de poner un alto a los tipos de violencia que se están viendo cada vez con mayor frecuencia utilizando las redes, ¿no? Ujú. Magnífico, súper, súper. Creo que está muy bien. Participantes: Magda Ceballos, Juanairi Cigarruista, Katia Cedeño, Keimi Lu, Ahora sí, ya colorín Cristina colorado, Vallejos. entonces se acaba. Muy bien, hasta inteligencia artificial. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, los dos grupos me parecen súper bien. Vamos con otro grupo, pues. ¿Qué otro grupo está aquí Sí, presente? ¿Quién bueno, sería? iría nuestro grupo, Ellen, adelante, Ellen. correcto. Súper bien. Ujú. Ok, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. En la tarde de hoy tenemos el placer de exponerles nuestra materia de coyuntura sobre la paridad política en Panamá con mis compañeras Melissa Silva, la licenciada Niurka, la licenciada Zuleika y mi persona Helen Alberto. Como primer punto, nuestros acontecimientos. Nuestro acontecimiento en este caso habla sobre la paridad política en Panamá, que es un acontecimiento significativo que busca una representación equitativa en los parlamentos y gobiernos para que tengan participación y oportunidades en cargos de elección popular y en la toma de decisiones. Todo esto se basa bajo la Ley 56 del 2017 que fue aprobada aquí en Panamá. Nuestros escenarios. Por medio de investigaciones de páginas en internet, en encuestas, mediante archivos, Ok, opiniones. vamos por parte, Ellen, vamos por parte. Ok, el acontecimiento,
cuando ustedes definieron el acontecimiento formal, ¿cuál era? ¿Cuál es el tema en este momento dentro de la paridad que pudiéramos identificar como un acontecimiento? Y que, por ejemplo, ahora en este 2024, en estas elecciones, quedó en evidencia. Es un poco para que nos vayamos ordenando. ¿Cuál fue? Sería la participación, el porcentaje de participación de mujeres dentro de la política. Ok. Entonces, partamos primero por poner un acontecimiento que tenga relación con el contexto. Recuerden que lo que hablamos del inicio era contextualizar digamos, la coyuntura, ¿cierto? Pudiera sugerir, si me Ajá. lo permiten, el incumplimiento de la paridad política, porque eso es lo que se... Eso me parece sencillo, exacto. Es un incumplimiento y se ha convertido en un acontecimiento, ¿no? ¿Cierto? Impactó en la elección. ¿Les parece? Sí, Pueden ir haciendo hacen el ajuste después, no lo tienen que hacer ahora mismo. Un poco para que vayan haciendo el ajuste. Recordemos que el acontecimiento me tiene que decir a mí rápidamente cuál es la situación que nos genera fuera de lo cotidiano, ¿no? Algo que, recuérdense que el concepto de acontecimiento es algo que despolla, algo que impacta en el país. ¿Sí? Correcto. Okay. En el escenario, si vamos al escenario ya teniendo un poco el acontecimiento, la narrativa con que ustedes entran de decir medio de investigación, internet, encuesta, archivo, no sé si me está diciendo el lugar donde se está dando ese acontecimiento. ¿Dónde podría estar dándose ese acontecimiento que acabamos de escribir, que es el tema de las cuotas? ¿En qué lugar se está dando? Esto que ustedes pusieron ahí me da la impresión que son como los insumos que ustedes consultaron en torno al problema. No sé, ¿cómo me lo explican? Podríamos discutirlo, a ver, ¿cómo es? Ok, el escenario se está dando en sí en Panamá mediante las leyes que no se están cumpliendo, que no se está dando la paridad política. Sí, pero ¿en dónde se está dando ese escenario? ¿En dónde? ¿En qué lugar se está generando ese impacto? No sé cómo, voy a ponerles un ejemplo. Podemos poner en el En Palacio los partidos Legislativo. políticos. Partidos políticos. Partidos políticos, en el Palacio, ¿dónde más? Yo considero que principalmente los partidos políticos. Ajá, pero ¿en qué otras instituciones En tienen que ver este con el caso, tema? ¿Qué otras instituciones tienen que ver con el tema de la paridad? la institución. En Ahí, total, ahí también tiene que ver es con la asamblea. ¿Podríamos decir que la asamblea tendría que ver con el tema de la paridad? Estamos hablando del acontecimiento. Recuérdenme, ¿cuál es el título del acontecimiento que acordamos? La paridad política en Panamá. Ok. Creo que era la paridad política más, o era creo que escuché que era La paridad política en Panamá. creo que era incumplimiento. el incumplimiento de la Ajá, el paridad. incumplimiento era, profe. El incumplimiento de la paridad política. En Entonces, cargos de elección popular. Ajá, exacto. Entonces, ¿eso dónde es que se da? ¿En qué lugar se da exactamente? En la elección del 5 de mayo de 2024. Ajá, elecciones a diferentes cargos de... En cargos de elección popular. En cargos de elección popular, ¿verdad? O sea, es un poco para que lo vayan cambiando, porque esto que ustedes pusieron ahí es como la información... Donde dimos la investigación, jefe, perdón, profe. Donde surgió la investigación del tema. Es como la información que ustedes consultaron, o también puede ser parte de este preámbulo de explicar el contexto, ¿no? El contexto en que se da el tema de la paridad. Porque veo que hicieron referencia a América Latina, lo cual está bien. Exacto. ¿No? Porque no es un tema solamente de Panamá, sino América Latina. O sea, esa información que ustedes pusieron en escenario les sirve para tenerle una filmina aparte. Quedaría perfecto. Pero en escenario sí tendríamos que poner exactamente dónde se está dando la trama. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? ¿Lo pudieron? Entonces ustedes hacen el ajuste. Excelente.
Seguimos con actores. Muy bien. Sí. ¿Quién me lo En explica? nuestros actores como protagonistas tenemos al gobierno central, ya que estos son los que rigen las leyes, la sociedad, los electores, que son el ente principal en este tema, porque por ellos es que se promueven las candidaturas, los movimientos sociales y las candidatas que quieran correr por diferentes puestos políticos. Ok. Esto pensando, recuerden que siempre los actores también están en función de ese acontecimiento y de ese escenario, ¿verdad? Correcto. No se desliguen de eso. Mm. Los aliados, en este caso tenemos... Ok, bueno, pues vamos aliados, pero ahora podemos regresar a protagonistas. Sí. Ok, miren, esto es para todos, esto es súper importante. En aliados veo que ustedes comienzan con leyes, ¿cierto? Leyes. ¿Estoy viendo bien o es que no es así? Es Sí, leyes. correcto. Ok, ¿leyes es un actor social? ¿La leyes es un actor? No, Les pregunto. no, Entonces hay que quitarlo, ¿cierto? Porque las leyes no son una persona, no es un grupo, no es un colectivo de presión. Pero pudiera ser profesor, entendería yo que ellos la que quieren la Asamblea Nacional donde se forman las leyes. Bueno, pero entonces hay que poner asamblea porque cuando yo hablo de leyes me estás hablando de normativas y la normativa no es un actor. O sea, cuando ustedes buscan la definición de qué es un actor, ¿qué decía que era un actor? Busquen Ahora, ellos tienen en opositores la parte de los partidos políticos, reformas electorales. Yo no sé si tal como ahí habría que tampoco es un aclarar. actor. No, ajá, eso no son actores. ¿Ok? No sé si alguien me busca por ahí rapidito el concepto de actor para que lo leamos todos y estemos de acuerdo, para que no crean que es algo antojadizo, sino porque si usted presenta esto en otro lado y habla de normas constitucionales o habla de una ley, ya eso no es un actor. Sí, actores, ¿no? Es un determinado individuo. Un determinado individuo es un actor social cuando él representa algo para la sociedad, para el grupo, la clase, el país. Encarna una idea, una reivindicación, un proyecto, una promesa, una denuncia. Es un individuo. Exacto. Entonces, en aliados yo quería leyes, si ustedes quieren poner legisladores, parlamento, bueno, sí, ahí es un actor, ¿no? Ahí sí, porque es un grupo de personas que legislan, pero no, la palabra leyes me hace alusión a normas, ¿no? ¿Cierto? ¿Pueden ir haciendo el ajuste? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Ok? Ok. No, pero aquí no se preocupen. Ahora después lo hacen con calma. Vamos a ver lo que habían puesto ya en opositores. En opositores, ahí pusieron reformas electorales. No, esa también tendríamos que quitarlo de ahí porque reformas electorales no es un actor. Las reformas electorales no es un actor. Instituciones políticas, ideología. Ideología no es un actor. ¿Qué quisieron decir con ideología? Eso me llama la atención. No sé qué pensaban cuando estuvieron identificando ahí. Izquierda, derecha. No estoy molestando, los estoy molestando. Izquierda, derecha, progresismo, socialdemocracia, no sé, ¿qué entendían por ideología? ¿Por qué se han quedado calladitas? Yo no les voy a poner nota. Impactada. ¿Ah? Impactada. ¿Cómo? No, nada, profesor, disculpe. ¿Quién es la cantalante de este grupo? Ahora se me fueron todas las cantalantes. Quedé yo solito. No, para nada. A ver. No, ¿qué pensaban cuando pusieron ideología? No sé, me llama la atención, puede ser interesante, a lo mejor sí hay necesidad de ponerlo, pero no sé el actor que represente el rejuego ideológico, ¿de quién me estaban hablando? No sé. La idea es,
Dele, Helen, dele usted. ¿Cómo? Helen. Ok, sí, nosotros Cuéntame, colocamos ¿ideología qué era? las ideologías, ya que Ajá. nos basamos que hoy en día, y bueno, no solamente nos vamos a centrar en hoy en día, sino existe y persiste esa ideología que hay sobre que la mujer, nos tienen como muy categorizada de que la mujer no puede formar parte de ciertos, ya sea puesto político o nos, como quien dice, nos rebajan por el tema de ser mujer. Todavía existe esa ideología de que por ser mujer no puedes hacer X cosas. La marcación por el Sí. tipo de género. No, podría ser. Pero no, es que recordemos de nuevo la definición de actor. Ujú. El actor es un individuo Bien. colectivo que encarna aspiraciones, intereses, ¿verdad? Entonces, ideología es un concepto para, como dice la palabra, ideas, ¿no? Entonces, no es un actor, no es una persona. Lo que tú dices es correcto, lo que no Ok. encaja, lo que no Ok. encajaría en la columna de opositores, es lo que quiero plantear. Ok. Habría que sacarla. Sí, habría que sacarlo, igual que lo de reformas electorales. Ya. Ujú. ¿Y instituciones políticas cuáles eran ahí? ¿Cuáles puedes ponerlas directamente para cuáles son? Yo creo que No sé aquí cuáles. cabría, profesor, disculpe, en instituciones políticas, aquí cabría lo que hablaba la compañera hace un rato, que cuando vienen las elecciones, cuando ya hay ciertos partidos que hacen las reservas, dentro de estas reservas, por lo general, las reservas se hacen más a caballeros o aspirantes caballeros que a mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres dentro de la política vamos a decir que se está incrementando en estos tiempos, porque ahora en estos tiempos vemos más mujeres que se lanzan, y disculpen la palabra, al ruedo político que anteriormente. Antes más iban los hombres. Entonces, dentro de esos mismos partidos políticos, muchas veces hay opositores. De repente yo tengo más trayectoria política por ser hombre que Helen y que va a aspirar a un nuevo cargo, y puede tener por seguro que la mayoría de ese partido político va a apoyar que se me dé una reserva a mí como hombre que a Helen que está iniciando. Entonces yo creo que dentro de las mismas instituciones políticas también habrían o deben haber opositores para la Ok, paridad. esto que nos acabas de relatar es correcto. Lo único que como concepto de opositor, actor opositor, no encaja. O sea, yo Explica. entendía, pues yo lo entendí diferente. Mira, yo entendía cuando tú me hablabas de instituciones políticas, yo estaba, qué sé yo estaba pensando hasta una organización específica. Pero ahora con lo que me acaba de explicar, no veo que no tiene que ver con eso. Y acá donde dice líderes políticos, serían líderes políticos, Entonces está, es decir, independientes, no sé. ¿Sería eso? Porque yo veo que arriba pusiste todos los partidos, hasta los sindicatos, que me parece bien, pero no sé si cuando hablabas de líderes políticos, ahí entraban los independientes. No sé, eso te lo pregunto. ¿Sí? Pues, bueno, Sí, ahora pueden hablábamos de corregir. ambos ámbitos. Ok, pueden ir corrigiendo lo de reformas electorales que no va, ideología tampoco, instituciones políticas, por lo que me acaban de explicar, tampoco iría así formalmente. Profesor, una pregunta. En este caso sería las juntas directivas, porque realmente son los que rigen tanto los partidos políticos y de los movimientos sindicales. Es correcto. Sí, juntas directivas, correcto. Las juntas directivas que son las que tienen que aplicar la ley de cuotas, ¿verdad? de cuota de paridad. Exacto, exacto. Ahora, le Eso, agradezco la eso sí lo pueden agregar, eso sí lo pueden agregar ahí, las juntas sería, directivas. sería más que todo entonces la manera como lo enfocamos Exacto. dentro de ese. Pero acuérdense de siempre recordar el concepto de actor, Sí, porque con correcto. ese concepto automáticamente ya usted discrimina qué es un actor, qué es una ley, qué es Participativo otra. entonces dentro de lo que estamos hablando. Ok, y en beneficiarios, ahí sí me quedó otra duda,
porque las políticas públicas no necesariamente es una persona, ni el código. Eso sería más que todo normas. En este caso estamos hablando que los que tienen que ser acogido a esto son En candidatos, este ¿no? caso, candidatos. ¿Cierto? Serían candidatos, ¿no? Los candidatos y candidatas que se postulan a un puesto de elección popular. Serían los beneficiarios en todo caso, pero ya políticas públicas, postulaciones, eso no entra como un actor. ¿Sí? Pueden corregir. Pero como, Ok, vamos a las relaciones de fuerza. Ok, sí. En el caso de las relaciones de fuerza, nosotros identificamos que este tema es una relación de carácter antagónica. ¿Por qué? Porque este es un tema que muestra conflictos de intereses, opiniones diversas, disputas entre ideologías y competencias, recursos, y también de historial de confrontaciones. Sí, algo de una visión patriarcal, ¿no? Correcto. ¿Lo ven así? No sé, ustedes digan si están convencidas, ¿no? O sea, allí teniendo sí lo veo así como usted lo acaba de explicar. Cuando habla de patriarcal, bueno, entonces pienso que ahí quedamos a lo mismo, ¿no? De que la paridad o, tiene que o esta ser. visión machista. Recordemos que cuando hay una visión Exacto. machista, bueno, a veces pensamos que machistas además son los hombres, también hay mujeres machistas. Sí, también las hay. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, eso también es un elemento que podría ser considerado a la hora de hacer la matriz. Ujú. En el tiempo de periodización, ustedes me están poniendo que esto es del 2017, ley Ok, 56, ¿no? exacto. Se sanciona en sí la ley 56 en el 2017, pero esto si nos remontamos a años atrás que se viene discutiendo, que se viene dialogando. Desde el 2014 se viene en la asamblea, se viene dialogando sobre el tema de la participación de la mujer en la política, o sea, la paridad política. Ujú. ¿Qué busca esto? Esto busca resaltar y poner en alto los méritos profesionales de que muchas veces es opacado por la falta de visibilidad y espacio. En el Código Electoral, en la Ley 6 del 2002, se puntualiza que se debe incluir al 30% la participación de las mujeres en la política. Luego de esto se hace una reforma donde se busca una equidad que sea al 50% en ambos géneros, tanto de los hombres como de las mujeres. Y sí se sabe que respecto a esta ley no hay como un periodo estipulado para darle seguimiento o para ver eh, la ley como tal, pasa en otros temas, como el tema de la Caja de Seguro Social, que hay cada 5 años se sientan a revisar la ley y a ver para estudiarla, mejor dicho. En este caso no hay estipulado un tiempo de revisión y nosotras concordamos que debe ser anualmente revisar y que se cumpla lo que estipula la ley. Ok, ok. Una pregunta, profesor. Hoy todos tienen que exponer, lo pregunto porque quedan 20 minutos y me parece que todavía hay varios grupos pendientes. Sí, no, yo diría que con este grupo terminamos y mañana seguimos con los demás grupos, no se preocupen. Ujú. Gracias, Magda. Sí, sí, con este grupo terminamos y después seguimos mañana con los dos. Faltarían dos grupos más, ¿verdad? O tres, por ahí. Ujú. Mm, Sí, bueno, yo creo que ustedes lo que trataron de hacer acá también, antes de poner la fecha eh, de análisis, ¿no? Mm, es un poco lo que me quieren plantear, ¿no? Con la periodización que ustedes plantearon ahí. Exacto. En forma de expresión y comunicación, háblenme un poquito de eso, cómo lo construyeron, en qué sentido. Háblanos.
¿Cómo construyeron el grupo la forma de expresión? ¿Cómo identificaron? ¿En función de qué? ¿De algún estudio, alguna investigación, algo que han visto? ¿Hay data sobre este tema? Tenemos la data, ¿verdad? El Tribunal Electoral tiene data del tema de la paridad, Correcto, correcto. ¿cierto? Nosotros nos basamos mediante encuestas que se han realizado, también lo basamos en las estadísticas de electores y también nos basamos en estadísticas y en lo que se transmite a través de los medios de comunicación, la sensibilización, la educación que se da sobre el tema, los foros y las mesas de discusión que se realizan. Ujú. Ok. Análisis entre estructura y coyuntura. Hábleme un poco de eso. Quería, no sé, las compañeras que Rosalba, adelante. analizaron, disculpen, con relación a las compañeras que realizaron este tema de la paridad, el Tribunal Electoral publicó un diagnóstico con la ONU e IDE Internacional para el análisis de este tema, de la participación de las mujeres, e hizo en varias. Aquí tenemos el de Atenea. Es la herramienta que utiliza el Tribunal Electoral para el tema del aceleramiento de la participación política de las mujeres de América Latina y el Caribe, y ahí se estudia el caso de Panamá. Y hace un diagnóstico nacional, así que ahí creo que en ese sentido, ahí le hubieran podido dar mayores luces para este análisis, pues. Ujú. ¿Tienen acceso a ese link todas? Del informe de Atenea. No, no lo Ahí tenemos. podría, Gracias, Licen, Rosalba, tú por no la lo puedes mandar, se lo información. puedes mandar Sí, yo se lo puedo Sí, mandar. excelente. Gracias. Perfecto, gracias, Rosalba. Sí, sería genial, sí, porque si hay esa información hay que usarla. En la parte de la articulación de estructura y coyuntura, con lo que ustedes ponen ahí, me queda una duda porque creo que ahí sí haría falta también ver el estudio de Atenea, porque no veo datos, no veo los datos, no me hace falta como los datos que puedan hacer esa combinación Lo que sí, profesor, no tiene que ver con estas elecciones, sino con lo anterior, es la Ah, ok. parte No, no, histórica de la es una norma. referencia, no es una Ajá. referencia, sí, no hay problema. Sí, sí, no tiene por qué ser necesariamente con el 2024, esa no era la idea tampoco. Creo Pero que el sí, análisis preliminar de la OEA, de la información que subió, creo que la profesora anterior debe tener algo. ok. Sí, yo diría que la articulación entre estructura y coyuntura, ahí nos hace falta más información con datos de cómo está el comportamiento o cómo ha sido el comportamiento. Por ejemplo, cuando se tenía el 30%, ¿qué pasó? Y ahora que se tiene el 50%, ¿no? Esa información debe estar. Porque incluso como bien comenta Aranza, 385. Rosalba, está vinculado a las elecciones anteriores también. No solamente Sí, esta. sí, respecto al informe de la OEA, nosotras sacamos información allí, lo estuvimos leyendo, Ok. también lo colocamos aquí en la diapositiva, de que usamos tanto el código electoral como el informe de la OEA y también hicimos búsquedas adicionales en lo que es el Internet. Y aquí Excelente. Lo único hicimos que algunas. lo único que yo diría que algunos datos de estos informes que ustedes están presentando lo utilicen para la redacción de la coyuntura y la estructura. Es lo que planteo. ¿Me explico? O sea, tienen la información, está súper bien. Luego que utilícenlo, si regresamos, regresa a la plantilla de la coyuntura. Allá donde ustedes pusieron para lograr una articulación efectiva entre estructura y coyuntura en la búsqueda de la paridad política en Panamá, requeremos una comunicación inclusiva. Eso no está mal. Lo que digo es que hay que dar como información cuantitativa, que tanto para evidenciar, ¿no? Que efectivamente ha habido, no hay incumplimiento, sigue habiendo el incumplimiento, a pesar de que existe ley, la ley se ha readecuado en su momento con la del 2002, a pesar de eso, eh, no se cumple, o sea, no se cristaliza. Y quizá los argumentos del por qué. ¿Cuáles son los argumentos del por qué?
El por qué no se logra. Un poco esa parte la podemos poner ahí en articulación entre estructura y coyuntura. ¿Les parece? Sí, Helen. sí, sí. Bueno, yo creo que está bien. Yo creo que hay que hacerle algunos ajustes a la. Yo espero que ustedes hayan cogido los, las observaciones, arreglen la matriz y la envíen. Yo no sé, Daisy, si todos estos documentos ellos pueden subir a la plataforma. Sí, lo Sí, acabo de ¿verdad? escribir en el texto de Excelente. mensajería para no interrumpir su clase, de que todos me suban esta matriz en el correo que aparece en el campus virtual para que quede la referencia de que los grupos que trabajaron en grupo este taller, y es para que quede la evidencia de que ustedes trabajaron asincrónica y sincrónicamente. Así es que sí les agradezco que me suban esto, mencionando dentro del correo quiénes conformaron los grupos para hacer esto en el módulo 2. Excelente. Si quieren pueden En quitar caso ya tal la que se complique mucho, me lo hacen llegar a mi correo y entonces lo subo y lo dejo en el módulo 2 del profesor Anastasio. Gracias Ya al deberían grupo. familiarizarse. No. Bueno, miren, la verdad que... Pregunta, profesora Daisy, Adelante, lo que Rosario. todavía no, lo que no hemos entregado, ¿lo tenemos que subir ya o podemos subirlo mañana? No, lo sube mañana con calma. Mañana o hasta el último día de clase del profesor, que es el jueves. El jueves, Gracias. pueden subirlo hasta el jueves, no se preocupen, no tiene que ser. Arreglado, mejor Sí, arreglado arreglarlo. todo. Sí. Exacto. Sí. Bueno, quiero felicitarles, la verdad, a los 3 grupos que han presentado. Creo que está súper bien para haber estado en una clase y en una clase ya venir algo con una matriz de coyuntura. Tengo que decir que sí, ustedes están muy bien, ¿no? Ustedes son líderes y lideresas del futuro y del presente, claro está. Así que, oye, fue un abrazo, un gusto estar con ustedes hoy. Nos vemos mañana a la 1:30, ¿sí? Un abrazo, que pasen una linda tarde. ¿Cómo no? Hasta mañana. Saludos. Gracias, igualmente, profe. Chao, Hasta profe. mañana. Hasta mañana. Chao. Mañana. Chao.